Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. Y sí, hoy tenemos League Winners que ni te imaginas. Nos vamos a salir un poquito fuera de la caja, de lo convencional, y vamos a pensar más allá con qué jugadores pudieras terminar ganando una liga de Fantasy Football. Y para eso tengo a Javier Manzanera, conocido como Manza en la comunidad Fantasy. Quienes no lo conozcan, él es parte del proyecto de Fantástico Tocho. También está escribiendo con los Fantasy Footballers en inglés. Una serie de artículos que se llama Risk Bait, que la neta me ha gustado mucho, Manza. Ahorita lo platicaremos. También colaborador del Draft Kit y organizador del Scott Fish Bowl 14 en Barcelona. Por primera vez, Scott Fish Bowl en Barcelona, en España. Manza, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, mi Mau? Un gustazazo estar por acá otra vez. Un placer aquí conectarnos del otro lado del charco para platicar del fantasy y de algunas cosas interesantes. Así Y es. de hecho, hablar de algunos, justo de algunos jugadores de esos que mencioné en esa serie de jugadores riesgosos, entre comillas. Justamente, una de las partes por las cuales te invito a este episodio es justo tomando en cuenta lo que has escrito en Fantasy Footballers. Es una serie, ya van 4 artículos, Manza, uno por posición. Sí, correcto, Que ya la, acabó. que la verdad es que vale muchísimo la pena. Si quieres platicar un poquito más y dónde los pueden encontrar, adelante. Sí, ahí en el sitio de Fantasy Footballers, o si googlean Fantasy Football Risk Players, la verdad es que si en algo son buenísimos los Fantasy Sí, Footballers es en posicionarse en Google. sí, sí, sí. Casi siempre salen hasta arriba. Entonces, Así si es. buscas, aunque sea una palabra relacionada con el artículo, te va a aparecer ahí. Y la serie se trata justo un poco de hablar de los jugadores que en general la gente te dice, no, me sale en mi draft, me lo salto. Son los jugadores Sí, que no, mucho riesgo ese jugador, mucho riesgo. Y cada año hay esos jugadores y al año siguiente o al final del año los ves y dices, puta, Mike Evans otra vez el top 5, ¿no? Entonces es como claro. esos jugadores que a veces creemos que tienen mucho riesgo, en realidad el ADP, el ADP que al final está hecho por la comunidad y por la gente, la verdad es que en general la comunidad nos hemos vuelto cada vez mejores. Entonces Sí. realmente estamos reflejando ese riesgo percibido en el ADP de los jugadores en la mayoría de las veces, ¿no? Entonces llega un momento en el que si haces una ecuación entre el riesgo percibido y la posición donde te lo estás llevando, realmente no hay tanto riesgo. Y cuando Exacto. tomas en cuenta eso, dices, tal vez aquí no me lo debería de saltar, aquí ya me está dando un valor y si no me lo da, no estoy arriesgando tanto. Sí, de acuerdo. Sí, totalmente, totalmente, Mansa. Así que ya saben, vayan a leer. Y como decía Mansa, algunos de los jugadores que cubrió en esos artículos los vamos a estar platicando aquí como League Winners que igual ni te imaginas. Y Mansa, ¿listos para el Scott Fish Bowl en Barcelona o qué onda? Hay que invitar a la comunidad de España que escuche el Estadio Fantasy Podcast a que vaya en Barcelona. Ya no hay espacios para draftear probablemente, pero pues es bueno tener a la comunidad ahí participando de espectador, y si alguno queda mal, pues ahí puede haber oportunidad de que alguien entre a draftear inmediatamente. Es correcto. Además, digo, ya lo hemos visto, siempre es un buen hack para entrar al Scott Fish Bowl, Sí, es presentarte a los live drafts. Nunca sabes si no va a llegar alguien y ahí se va a necesitar algún backup. La verdad, ha habido muy buena respuesta aquí. Va a venir gente desde Madrid, gente wow. desde Bilbao. De hecho, va a venir uno de Bélgica Órale, qué a chido. draftear en Wow, Barcelona. qué Y increíble. sí, la verdad es que muy bien, se está armando ahí bastante bien la comunidad, emocionados por draftear con el draft board físico, siempre da como una Claro, emoción particular que mucha gente nunca ha vivido. sí. Entonces, pues se vuelve como un muy buen kickoff de la temporada, ¿no? Mansa, ¿cuándo, dónde y a qué hora es el evento en Barcelona? Para los que quieran estar, va a ser el domingo 7 de julio en una cervecería que se llama Coco Bale Beer Hall, que es un oasis del fútbol americano en Venga. Barcelona, que la verdad es un gran descubrimiento que yo no sé cómo sería mi vida acá si no existiera ese lugar, porque realmente ahí puedes ir a ver todos los juegos. Bueno,
del Super Bowl te corren al medio tiempo porque al medio tiempo son las 2 de la mañana. Sí, claro, pues tienen que cerrar, no hay manera de que sigan abiertos, ¿no? Pero la verdad es que está muy bueno, nos prestaron el lugar ahí, súper buena onda los dueños Qué para cool. poder hacerlo ahí. Y va a ser a la 1 de la tarde, justo porque para poder terminar a tiempo para quienes tienen que tomar el tren de regreso por ser domingo. Claro, sí, sí, Lo sí. decidimos en domingo porque el sábado hay Eurocopa. Entonces, Ya, claro. Sí, el iba a ser domingo pues, complicado, ¿no? Un venue copado por la Eurocopa para hacer un draft del Scottish Bowl, pero el domingo es un buen, es un buen día. De hecho, nosotros en Ciudad de México lo haremos un día antes, justo el sábado 6 de julio en Pinche Gringo Barbecue a partir de las 3 de la tarde. Para quien guste acompañarnos, también tendremos cuatro drafts nosotros en esta ocasión. Pasamos de 3 a 4, pero hay espacio para que la comunidad pueda convivir, echarse unas cheves, una buena comidita y una buena plática, como no, y una buena convivencia. Así que no se lo pierdan ninguno de los únicos 2 eventos del Scott Fish Bowl de habla hispana. Iba a decir correcto. Latinoamérica, pero no, también está Brasil que tendrá su draft, ¿no? Es cierto, es cierto. Pero si de habla hispana, España y México, Barcelona y Ciudad de México. Y sí, Bueno, vayan, la verdad es que se vuelve como una celebración de la comunidad, sí, más sí, allá sí, sí, sí. del draft, realmente se vuelve una celebración muy grande. Sí, totalmente. La verdad es que vale la pena, aunque no vayas a draftear, vas a conocer gente con tus mismos intereses, que hablan el mismo idioma y puedes platicar de fantasy, puedes incluso, he visto cómo gente se conectó a través de acudir al Scott Fish Bowl del año pasado en Ciudad de México, que ahora están en otras ligas, que crearon otras ligas, que incluso crearon ligas espejo para poder participar y sentir más o menos pues lo mismo que sentimos quienes drafteamos en el Scott Fish Bowl. Así que vale muchísimo la pena. Y bueno, Totalmente. Mansa, vámonos a los League Winners que ni te imaginas. Yo voy a traer primero uno a la mesa y luego tú me lanzas uno y nos vamos rebotando a ver qué tal. Sé que Venga. coincidimos en uno, Sí, sí, así ya lo que vi. creo que lo podemos dejar al final Perfecto, muy bien. para estar ahí en la misma línea, en el mismo canal. Y yo el primero que quiero mencionar, quizá no sea un nombre que la gente no tenga en el radar. Es un jugador que todo mundo tiene en el radar que va a draftear, pero me parece que tiene un upside muy interesante porque puede dar el brinco de ser un wide receiver 2 bajo o medio a poder colarse a ser un wide receiver top 12 y es Jalen Waddle de los Dolphins. La gente no lo tiene en la mente como un league winner, lo tiene como una opción sólida. Aprovechando tu gorro de los Dolphins y de tus Dolphins, ¿cómo ves a Jalen Waddle esta temporada? Me encanta, porque también siento que opacado por Tyreek Hill, tiene como que lo rodea una peste que la gente no lo quiere. Sí, Y como que el año pasado, o sea, no hay manera de que no rebote este año, porque exacto. el año pasado fue una anomalía lo, lo que pasó. En realidad tampoco es que estuviera mal, o sea, tuvo muy buenas semanas también, solo que la gente ahora ya pasó de decir de decir que son el uno y el 2, ya dicen que es el uno y muchos pasos después Sí, el sí, 2, sí, ¿no? sí. Pero la verdad es que para el volumen de pase, para el jugador que es, o sea, no hay manera de que no tenga un mejor año que el año pasado. Sí, yo también creo. Vendrá una regresión positiva en touchdowns. Anotó muy pocos el año pasado para el volumen que tuvo. Y los periféricos están ahí. O sea, los números que tú en los que tienes que ver que te debe de entusiasmar de un wide receiver, ahí están. Fue wide receiver 12 en yardas después de la recepción, sexto en yardas por ruta recorrida, el 13 en yardas por target, el 14 en puntos fantasy por ruta recorrida y el wide receiver 2, sí, el segundo mejor en toda la NFL en porcentaje de rutas recorridas ganadas. Es decir, Jalen Waddle no se hizo malo. La circunstancia no dio o no estuvo al ancho de las circunstancias que lo poníamos como un wide receiver top 15. Porque además, Mansa, si nos ponemos a pensar en estas ofensivas prolíficas que tienen un sólido wide receiver 2, llámese Devonta Smith, T. Higgins, el propio Jalen Waddle, Stephon Diggs quizá, Jalen Waddle es el mejor de ese grupo. Es el que tiene más upside probablemente. Totalmente. Sí, la verdad, si buscas un wide receiver en esa zona, yo sé de varias personas y lo he visto que se lo saltan simplemente porque los demás aparentemente son, o sea, simplemente porque ya se fue otro wide receiver de ese Sí, equipo, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí.
Exactamente. Bueno, pues ahí está Jalen Waddle. Mansa, ¿quién es tu primer league winner que la gente ni se imagina? Pues vámonos con un novato, ¿qué te parece? Venga, me gusta. Marvin Harrison. Bueno, ese puede ser un league winner, pero sí que te lo imaginas y Sí, en una de esas totalmente. hasta te decepcione por lo caro que está. Sí, de acuerdo. Pero yo quiero poner sobre la mesa al quarterback de los Commanders, Jaden Daniels. Muchas gracias, Mansa. Gracias. Venga. La verdad es que creo que mucho se ha hablado de Caleb Williams y demás, pero la verdad es que el potencial de ser un top 12 simplemente por sus piernas de Jaden Daniels es muy difícil que no pase. O sea, Sí, realmente tendría que pasar una desgracia. Y la referencia más reciente y fácil de entender para cualquiera es Anthony Richardson, así con cero experiencia en la NFL, en los poquititos juegos que tuvo, si extrapolas lo que estaba produciendo, que obviamente no iba a llegar a eso, pero si lo claro. extrapolas, habría corrido 742 yardas y anotado 392 puntos fantasy, hubiera sido el quarterback 2 de el todos. Lamar Jackson se queda corto. Exacto. O sea, y te pones a ver como prospecto a Jaden Daniels contra Anthony Richardson, Jaden Daniels es infinitamente un mejor prospecto que Anthony Richardson, Sí, con mucha más experiencia, muchos más partidos jugados y simplemente si te pones a ver su producción por tierra, que es la razón por la que lo pongo como league winner, es en su último año en college corrió prácticamente el doble de lo que Anthony Richardson. O sea, claramente lo draftearon para usarlo como con lo que sabe hacer. No es que no haga bien lo demás, pero al final eso puede que no batee un poco más, pero tiene suficiente experiencia para estar listo para la NFL y tiene la particularidad de que sin alabar mucho a Cliff Kingsbury, tiene sus cosas y demás, sí, sí, sí. pero bueno, es el nuevo coordinador ofensivo del equipo y tiene el antecedente de que la temporada de novato de Kyler Murray con él, vaya que lo puso a correr y Sí, sí, aprovechó, sí. ¿no? Es como, a ver, tenemos un quarterback novato, mientras le desarrollamos el resto de sus skills, vamos a ponerlo a correr, ¿no? Entonces, ¿de qué va a correr? Va a correr. Totalmente. Yo estoy de acuerdo con Jane Daniels. Me encanta el potencial. Lo tengo como mi coreback 11 en rankings. Y de hecho, he querido ponerlo un poco más arriba, pero me cuesta trabajo ponerlo, darle el brinco por sobre Jordan Love o por sobre Dak Prescott. Pero veo en el rango de posibilidades que pueda ser un top 8. Y la lógica que tú dices, lo de Anthony Richardson, es: si el año pasado, es más, lo voy a poner así muy fácil. Si el 100% de los que estaban hypeados con Anthony Richardson y que estaban dispuestos a draftearlo en 2023 no están en el barco de Jaden Daniels, algo están haciendo mal. Porque Jaden Daniels no solo tiene el upside de Anthony Richardson, o quizá más upside que Anthony Richardson por lo que puede aportar por tierra, sino que, y lo he dicho en muchas ocasiones, es un quarterback que está más listo para jugar en la NFL, como tú lo acabas de mencionar, pero sobre todo que es un quarterback mucho más preciso y de mejor brazo. Totalmente. Con eso. Ahí, me encanta Jaden Daniels, bien, me gusta como league winner. El que sigue, Mansa, es alguien que yo empiezo a perfilar como que pudiera ser uno de los candidatos a replicar lo que hizo Kyren Williams. No estoy diciendo que pueda terminar como el tercero dentro de los 3 mejores running backs en fantasy fútbol, pero que pueden ser una sorpresa estando detrás de un running back veterano que está en su segundo año, que fue eficiente en su primer año en la NFL, aunque en una muestra muy corta, y que pueda dar ese brinco. Todo mundo piensa que Zach Moss va a ser el running back principal de los Bengals, y me parece también lógico pensarlo. Los Bengals le dan un contrato que luce como que será el running back principal. Pero hemos sabido cómo Zach Moss, o cómo lo de Zach Moss se puede ir al sur en un tris. 100%. Y lo vimos justo, no solo de su época en los Bills, sino lo vimos justamente el año pasado siendo el número 2 de Jonathan Taylor. La segunda mitad de la temporada, cuando se le requirió, pasó desapercibido y tuvo una muy mala temporada. Pero bueno, todo puede pasar. A mí me gusta Chase Brown, sobre todo porque lo puedes encontrar como el running back 36 en rangos en ADP en estos momentos. ¿Te gusta Chase Brown o prefieres evitarlo? No, la verdad es que donde está prefiero draftarlo a él que a muchas otras opciones. O sea, me Claro. parece como un pick esperanzador con mayores probabilidades de pegar que otras cosas que te encuentras a esas alturas. Muy bien.
Pues Mansa, tu siguiente, no sé si va a ir en orden de cómo los colocaste. Hay uno que me llama muchísimo la atención, un running back, y con el que quizá vayamos a discrepar más que con ningún otro. Ok, pues vámonos con él. Me interesa mucho escuchar por qué él crees que sea un league winner. Bueno, bueno, vámonos con él. Va. James Conner para mí es un potencial league winner o sea, la verdad, es difícil picarle al botón de draft para llevarte a Sí. James Conner, sobre todo porque siempre se lesiona, porque Ujú. históricamente ha faltado en momentos, pero creo que también es cierto que los momentos donde ha estado fino, no, o sea, al final lo hemos visto ser muy bueno ya en el esquema de Arizona. Lo hemos visto ser decentemente bueno en Sí, un muy mal equipo de los Cardinals, así de acuerdo. completamente demolido y sin talento y que echarse el equipo encima en un equipo que no camina. O sea, realmente lo único que caminaba era él. Y yo sí soy un creyente, y esto no sé si sea un bias de estar demasiado pegado a los fantasy footballers que están obsesionados con los Cardinals, Que creen que todo pero es bueno en los Cardinals. exacto, que todo, vaya que cada año se llevan una decepción, pero sí creo que los Cardinals son de los equipos que este año van a dar o tienen con qué dar un salto Totalmente. significativo, ¿no? Claro. Eh, Kyler Murray para mí es de los quarterbacks que más me gustan este año porque realmente, pues ya la gente ya tiró la toalla con él, pero o sea, estadísticamente el segundo año después de ese tipo de lesiones Ujú. es cuando realmente un jugador vuelve a su nivel, ¿no? Está en muy buena edad para volver a su nivel y lo emparejaron con Marvin Harrison Jr., ¿no? Entonces, eso va a levantar mucho el juego aéreo, lo cual va a hacer que avance mucho más y que haya más oportunidades de anotar por tierra. Y realmente, o sea, las decisiones y los actos que han hecho los Cardinals en relación al backfield indican que no les preocupa la edad de Conner. O sea, realmente no tiene mucha competencia. Habrá quien pueda Uy, argumentar que Keontae Ingram y demás. O sea, yo siento que realmente sigue siendo él el dueño del backfield. Probablemente me equivoque, pero para a mí me da las señales suficientes de que sí lo va a hacer. Y la verdad es que en un año muy malo logró acabar como el running back 15 y hoy se está yendo como el running back 23. O sea, las probabilidades de acabar arriba de eso son bastante altas. yo coincido en el 90-80% de las cosas que dijiste. La mejora de los Cardinals, Kyler Murray, Marvin Harrison, hay que mencionar a Trey McBride también como parte de esa mejora en un año de consolidación, etcétera. Pero yo no coincido en que no hay competencia para James Conner. Para mí, Trey Benson, el novato, puede ser un riesgo y puede ser una amenaza para James Conner. Porque no solo, te lo voy a decir de mi perspectiva, Mansa, antes de draft, Trey Benson era el running back número uno en rankings Sí, pre-draft para muchos, para sí. mí. Un running back muy completo y además los Cardinals creo que sí mandan un mensaje en que no sé si estén tan al 100% con James Conner porque eligen a Trey Benson en la ronda 3 el draft. Es un capital del draft importante tomando en cuenta dónde se va Jonathan Brooks y dónde se va Marshawn Lloyd. Me parece que Trey Benson puede ser una amenaza para James Conner. Yo lo sigo teniendo como un running back 2 bajo, pero que a ese costo prefiero evitar y prefiero invertir 3, 4, 5 rondas más abajo en Trey Benson, sin considerarlo tampoco como un league winner. Sí, a mí Trey Benson también me gusta como un dardo. Yo siento que Trey Benson, o sea, sí es de los running backs que más me gustan de esta generación, Uh -huh. pero la vara de esta generación en running backs estaba muy baja. Sí, eso sí. Y yo siento que al final los equipos también reflejaron como o sea, sí, ronda 3, pero pues es lo que había y Sí. porque le surgía uno, ¿no? Porque al Como final, cierto pues desdén, ¿no? Ahí de, La, bueno, ajá, es lo que hay. la fecha de caducidad de James Conner, pues sí, ya está Ya. próxima, ¿no? Entonces, yo me imagino que
le van a tratar de exprimir lo que le queda al contrato a James Conner hasta, Ok. hasta que se rompa, y sí, Ujú. probablemente se rompa, pero bueno, eso es lo que hay, O sea, lo que habrá que ver. tu postura es, estás pensando en Trey Manson como parte importante de esta ofensiva más a 2025 que Sí, en 2024. Ok, correcto. Lo hace mismo se sentido. cree. Hace sentido. Yo sigo sin comprar lo de James Conner, al menos no como un league winner, pero sí como un running back 2 bajo. Con quien sí creo que por descarte Mansa tenemos que considerarlo un league winner es la contraposición de Javonte Williams. Me encanta. Tú sabes y la comunidad sabe cómo nos hemos desbordado en elogios hacia Javonte Williams y que podía ser élite en fantasy fútbol y en la NFL. Los números indican que la realidad es que no, por circunstancias y la lesión y la situación, lo que quieras, pero al final de cuentas Javonte Williams ha sido running back 55 en puntos fantasy por oportunidad, el running back 53 en yardas por toque. Sí fue explosivo siendo el running back 9 en porcentaje de acarreos de más de 15 yardas, pero fue el running back 36 en yardas creadas por toque. Y en contraposición, y no me refiero al novato Audric Estime, sino a Jalil McLaughlin. Jalil McLaughlin, ya comparé a Chase Brown con Kyren Williams, y mucha gente que regularmente escucha los podcasts en los que estoy, saben que Jalil McLaughlin me está dando esas vibras de Tony Pollard 2022. La verdad es que sí, o sea, creo que Jalil McLaughlin, o sea, simplemente la eficiencia, ¿no? O sea, ¿Sí? la eficiencia, y además que, o sea, apareció de la nada, ¿no? Es de esos que momento correcto, lugar correcto, Sí, sí, y sí, sí, sí. aprovechó la oportunidad completamente. Creo que Jalil McLaughlin puede terminar siendo todo lo que pensábamos que Javonte Williams pudiera ser. Un Tal running cual. back completo, eficiente por tierra, con muy buenas manos, utilizado en el juego aéreo. La competencia realmente no es mucha. Hay que recordar cuando el año pasado llega Samach Perrine y Javonte Williams propiamente nos preocupaba porque venía regresando de una lesión. Digo, entiendo que el segundo año regresando de una lesión de rodilla puede ser mejor para Javonte Williams, pero al final de cuentas, a mí me sigue generando dudas, y que los Broncos hayan ido por un running back en el draft también me indica que pudieran tener dudas ellos mismos. De hecho, yo he leído algo tan loco como que Javonte Williams pudiera ni siquiera estar en el roster de los Broncos en el corte de 52. Uf, un K-makersazo. Ándale, totalmente. Puede ser. Y McLaughlin tiene ADP de running back 51. El costo es mínimo. Es mínimo. Totalmente. Sí, la verdad es que el Javonte Williams es uno de esos casos donde, independientemente del precio, porque sí está barato, Sí, o sea, relativamente, la lesión sí es preocupante. de acuerdo. Sí. Sí, yo tampoco voy a tener mucho Javonte Williams este año. Y insisto, si quiero apostar en un running back de los Broncos, va a ser en McLaughlin más que nada. Mansa, tu siguiente jugador League Winner, ¿quién es? Me voy con otro novato, esta vez Venga, un Team Novatos. Team Novatos. Es una muy buena generación. Eh, pues novatos que cayeron en buenos lugares. Es más, yo creo que hay novatos que cayeron en buenos lugares y Lad McConkey. Eso. O Sí, sea, es que totalmente. la verdad es que me cuesta trabajo pensar un rookie que haya llegado a una situación tan fértil en los últimos años para Ujú. tener un impacto inmediato como Lad McConkey, y se está yendo como, voy a decir 44, o sea, no hay manera Regalo. de que no termine arriba de eso simplemente por la oportunidad, porque llega un equipo que tuvo una temporada para el olvido, o sea, al grado de que también nadie quiere a Justin Herbert por la temporada que tuvieron, en la que, o sea, las lesiones, o sea, fue un equipo, Ujú. fue una temporada en la que incluso la carrera de Kellen Moore, pues hasta lo tuvieron que mandar a otro, o sea, como que en general no, o sea, fue para el olvido. Sí, Y con todo y eso, los Chargers el año pasado fueron el equipo que más veces pasó el balón, y es el equipo que más targets vacantes tiene, sí. pero por mucho. Y, y en realidad los que siguen ahí, puede ser que se reparte un poco entre los que siguen ahí, pero los que siguen ahí, más la llegada de DJ Chark, Ujú. en nombre, talento, capital de draft y todo, no tienen nada que hacer al lado de Lad McConkey. Nada.
ponle que se tarde un poco, una pequeña curva de aprendizaje de rookie. Puede, pero desde ahora o sea, está tomando los snaps de primer equipo en el slot, lo cual es una posición que es, si te la ganas, la tienes, y Sí. además es una posición en la que en college fue hiper eficiente, con 3.26 yardas por ruta en corrida. La verdad es que simplemente el hecho de que estén diseñando jugadas para él en esa posición lo vuelve muy interesante, porque Sí. ya lo tienen ahí donde fue más eficiente en college, ¿no? Entonces, yo creo que Ladd McConkey, de todos los novatos, obviamente está Marvin Harrison Jr. ahí, que ya llega como un alfa Ujú. consagrado al Sí. equipo, pero la situación a la que llega Ladd McConkey es demasiado interesante. O sea, sí puede ser un league winner. Sí, a mí también me encanta McConkey como league winner. Justo ayer, en el episodio de Percepciones Fantasy aquí en el Estadio Fantasy Podcast, hablé de cómo incluso Justin Herbert ya está elogiando a Ladd McConkey. Lo que dijo Justin Herbert es que parece un veterano de 4 o 5 temporadas en la NFL, que entiende muy bien el juego, que juega de manera muy inteligente, que recorre rutas muy bien. Y yo sé que regularmente hay que tomar con pinzas todas estas declaraciones en el Claro. off-season, sobre todo en minicamp, ¿no? Pero al final de cuentas creo que sí habla de la química que pueden estar desarrollando. Porque Justin Herbert, yo no lo escuché hablar de Quentin Johnson. No, no. Y Quentin Johnston es el que tiene el capital del draft y demás. Tampoco lo escuché hablar de Josh Palmer. Digo, a lo mejor eventualmente los va a mencionar. Pero parece ser que Justin Herbert comienza a generarse una química con Ladd McConkey y eso lo va a empujar a ser el número 1 en targets de esta ofensiva. Totalmente de acuerdo. Y como el wide receiver 44 en ADP, Es no una hace ganga. sentido alguno. Ganga total, Sí. por Sí, supuesto. y también otra cosa que hay que tomar con pinzas, pero estos videos que están sacando de Jim Harbaugh microfonado, lo ves en las jugadas a Ladd McConkey y lo ves como se le ilumina la cara y dice, damn, that's a good catch. Así Sí, como sí, sí, realmente sí, está sí. emocionado de diseñar jugadas para él. Sí, exactamente. Y al final de cuentas, Mansa es la mejor opción aérea que tienen los Chargers en estos momentos. Y por más Totalmente. que pensemos que, a ver, va a venir una disminución en el volumen para Justin Herbert en cuanto a intentos de pase y en porcentaje de jugadas de pase, porque este equipo va a correr mucho, porque así ha sido Harbaugh y así ha sido Greg Roman en toda su historia. Pero al Ujú. final de cuentas, no es como que va a haber 10, 12 intentos de pase por juego. Estamos hablando de quizá un decremento a unos 30, 28 por juego, donde gran parte de eso, a lo mejor un 30% puede ir a Ladd McConkey desde el slot con su capacidad que tiene para generar yardas después de la recepción. Me parece increíble que, insisto, que se esté yendo como wide receiver 44. Es una de las grandes gangas en estos momentos. Así que vayan por Ladd McConkey y después nos lo agradecen. ¿Crees que pueda como llegar a ser como Puka? ¿O ya tiene más Podría. renombre que Puka en estos Sí, momentos? exacto. No sería Sí, un va. caso Puka porque Puka era undrafted, ¿no? Digo, tampoco es que esté muy alto McConkey, pero Tank Dell. como Tank Dell podría ser. Tank Dell en estos momentos el año pasado se hablaba de la química o de la relación que tenía con CJ Stroud, pero además la ofensiva de los Texans no era una ofensiva que nos entusiasmara mucho en fantasy. Creo que algo similar a lo que puede pasar con los Chargers, pero que sí había química entre estos dos. Creo que eso puede pasar con Ladd McConkey y Justin Herbert. Sí, sí es buena Bien, comparación. Me gusta. me gusta. Venga. Bueno, y mi cuarto league winner que ni te imaginas es otro novato, pero yo sí me fui un poquito más abajo. Bueno, no un poquito, Eh, un muchito más Muy. abajo, Está Mansa, bueno. de McConkey, que está siendo seleccionado como el wide receiver 44. Yo tengo a quien se está yendo como el wide receiver 81. O sea, básicamente gratis lo puedes conseguir en la ronda 16 de tus ligas y es nada más y nada menos que al hermano de Christian McCaffrey. Y yo sé que ese nombre ya por per se significa mucho en fantasy fútbol y quizá no sé si vaya a terminar siendo una losa muy difícil para Luke McCaffrey el tener ese apellido, pero a mí me gusta mucho. Es un jugador muy completo. Su historia es muy chistosa. Empezó su carrera colegial como quarterback. En 2022 se convierte a wide receiver, es decir, solo tiene 2 temporadas jugando la posición de wide receiver. También perfila para ser un wide receiver de slot en su mayoría.
alineó en un 71% de ocasiones por ahí. Pero lo que me entusiasma y va de la mano de lo que tú decías de Jayden Daniels. Si Jayden Daniels nos entusiasma, no solo por lo que puede aportar por tierra, sino también por lo que puede aportar por aire, ¿quién va a ser su segunda opción? Porque detrás de Terry McLaurin, Austin Eckler, Jahan Dotson, Ben Sinnott, Luke McCaffrey puede estar ahí a colocarse Sí, como la segunda opción. Y también está sucediendo algo similar, Mansa, a lo que sucedió con Tank Dell y CJ Stroud, donde tienes a dos novatos que están ya, Jayden Daniels lo dijo en la semana o la semana pasada, dijo que está teniendo tiempo extra, que están llegando, no sé si más temprano a los entrenamientos o se están quedando más tarde estos dos para practicar más. Y eso desarrolla química tal cual. fuera del terreno de juego, entras en una relación mucho más profunda de quarterback wide receiver y esto puede apuntalar a Luke McCaffrey como la segunda opción en los Commanders. Quizá no sea una opción sólida en fantasy, pero puede tener picos de producción que creo que merece la pena voltearlo a ver de alguna manera. Sí, de acuerdo. Y creo que algo, muchas veces como que la forma fácil y se oye mucho, ¿no? Como el comentario de, no por ser hermano de Christian McCaffrey va a ser un talento. A ver, ya el simple hecho de que esté en la NFL significa que es un Claro, superhumano, ¿no? sí, sí, sí. Y algo que sí tienen, tal vez no es el caso de todos los hermanos, pero la familia McCaffrey, o sea, sí es una Ujú. familia del deporte, ¿no? Y Exacto, eso, atléticos, o sea, y tiene... atléticos y tienen algo que se refleja en lo que acabas de decir, Sí, disciplinados, ¿no? sí. O sea, son ellos, o sea, esos dos hermanos no se echaron la universidad en la peda, por decirlo así, Sí, ¿no? O sea, al exacto, final sí. Ellos sí fueron son a lo que fueron, educados como a jugar y atletas. estudiar. Sí, Y entonces eso es algo que además es de lo que muchos wide receivers novatos adolecen y su carrera se va a la mierda, como Rashid Rice, es el claro. desmadre y el volverse loco y que la fama Sí, el se te suba perder a la piso, cabeza. claro. Y esto de estar llegando antes y ser el último en irse, o sea, habla de esa disciplina que trae de familia que Total. le va a ayudar a potenciar el talento y la relación que pueda tener con su quarterback. Sí, quizá Luke McCaffrey es difícil que pegue como un league winner en redraft, ¿no? Pero está la posibilidad. Al final de Está, cuentas, yo creo que si lo tomas como el wide receiver 80 y tantos y te retribuye como wide receiver 40, le está sacando 40 puestos en ADP, esa es una muy buena inversión. Al final de cuentas, aunque no termine siendo un factor tan importante, pero que lo puedes utilizar en semanas en los que tengas a otros jugadores en descanso o si sufres por algunas lesiones. Y en Dynasty me parece que también es alguien muy importante a tener en la mira, porque eventualmente Terry McLaurin va a desaparecer y le quedarán otros 4 o 5 años a Luke McCaffrey, quizás siendo el principal para Jayden Daniels, si es que los Commanders obviamente no hacen algún otro movimiento. de acuerdo. Mansa, tu siguiente league winner, ¿quién es? Mi siguiente league winner podría ser un league winner que te imaginas, pero es que en los Tyrants Sí. tampoco te puedes ir tan profundo, pero lo pongo como un league winner que ni te imaginas porque su ADP refleja que nadie se lo imagina. Y nadie lo Porque, quiere. y nadie lo quiere porque se está yendo como el Tyrant 10, David Njoku. Está ¡Woohoo! apestadísimo después de ser el Tyrant 6 el año pasado, pero como que la memoria reciente Uh de la -huh. humanidad es no, sí, claro, fue el Tyrant 6, pero por Joe Flacco, solo con Joe Flacco funcionó, ¿no? Entonces Uh -huh. como que se tiene esa idea de que no, ya va a regresar de Sean Watson, entonces Njoku a la basura otra Justo. vez. Pero cuando te pones a ver su temporada como a fondo y ves que en realidad, si quitas las primeras 5 semanas, de las 6 a la 17 fue el Tyrant 1. Wow. Fue el mejor Tyrant. O sea, si solo tomaras la temporada, eso, que es un chingo de tiempo además. Wow. Y, o sea, si tomas en cuenta que ahí fue el Tyrant 1, y sí, obviamente, con Flaco fue muy bueno, y la mayoría del tiempo que jugó con Flaco fue los playoffs, ¿no? O sea, en realidad Claro. al final estuvo con Flaco, en los playoffs fue cuando más produjo, y sí tuvo una producción especialmente buena después de la llegada de Joe Flaco, pero Joe Flaco llegó hasta la semana 13. Si tomas en cuenta que desde la 6 fue el Sí, 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 1, sí, sí. y de Sean Watson, sí, los primeros 3 juegos los jugó él. O sea, es que la posición de quarterback de los Browns el año pasado fue un totalmente descague. De Pero acuerdo. de Sean Watson, esos 3 primeros juegos no le pasó la bola a Njoku más de 4 veces. Pero luego salió de Sean Watson,
volvió por 2 juegos más en la 9 y 10 antes de volver a ya estar fuera por el resto de la temporada. Pero ahí sí le pasó la bola 6 y 9 veces. De hecho, 9, que fue uno de los mejores juegos en volumen de Njoku. Por lo tanto, eso significa que la utilización de Njoku, y esto debería ser obvio, no es idea de Flaco, porque la utilización del tight end no es idea del quarterback. Sí, no, es de sistema. Exacto. Al final, el sistema de los Browns cambió a tiempo cuando se dio cuenta de cómo podían utilizar a Njoku, y teniendo un jugador tan atlético, creo que realmente no importa cuál sea el quarterback mientras sea suficientemente capaz. Creo que al precio en el que está, sí puede ser un league winner. O sea, podría ser el Tyrant 1 si tiene una producción como la que tuvo. A lo mejor Dalton Kincaid, Trey McBride, Travis Kelce, Mark Sam Andrews y Laporta Sam tienen Laporta algo que tienen decir. algo, exacto. Pero sí, o sea, lo veo como una posibilidad. O sea, David Njoku está siendo infravalorado, eso es obvio. Y no solo sucede con David Njoku, Mansa, creo que sucede también con Amari Cooper, por ejemplo, porque creo Sí, que la comunidad tiene cierta aversión hacia Deshaun Watson, por obvias sí, razones, pero también por el bajón claro que ha dado en su época en los Browns. Esa es la claro. realidad. La gente no percibe en Deshaun Watson a un quarterback que pueda ser parte o que pueda aportar talento para tener una ofensiva explosiva, prolífica, en la que quieras realmente invertir mucho en fantasy fútbol. A Mari Cooper, el ADP de Mari Cooper también me parece que Sí, es muy ridículo. jugoso para invertir. David Njoku lo mismo. Y creo que va por ahí. Pero no hay que olvidar que los Browns, a pesar de Deshaun Watson, son un muy buen equipo. Están construidos de muy buena manera. Un equipo que, a pesar de haber tenido a Joe Flacco, avanzan a playoffs y dieron de qué hablar en 2023. Y qué buen comentario para dar paso al jugador que Exactamente. tenemos en común. Al que tenemos en común, que es otro que a mí no me hace sentido en estos momentos que se esté yendo como el running back 40, Mansa. Como por qué Jerome Ford está siendo tan infravalorado en estos momentos. Y yo sé que No, la gente tiene Nick Chubb en la mente, pero no sabemos cuándo vamos a ver a Nick Chubb en el terreno de juego. pero es que incluso si ves el ADP de Chubb, o sea, es como, o sea, ahí hay un error en la Matrix de por qué no hay un running back de los Browns en ninguna de las rondas de arriba. Es como, no hay Sí, ninguno. sí, O sí, sea, sí, sí. alguien Digo, tiene que... es que esta dualidad, a ver, ok, tienes que elegir algún running back de los Browns, ¿no? Imagínense que ustedes que nos están escuchando se ven forzados a elegir un running back de los Browns. Tienes que tomar una postura. O confías en que Nick Chubb se va a recuperar y va a estar listo en la semana 1, 2, ¿no? Y vas por él por lo que ha sido. Es decir, ¿esperas que Nick Chubb pueda regresar a su forma habitual o no lo esperas? Y entonces, si no lo esperas, la opción es pivotear a ver y voltear a ver a Jerome Ford, quien lo hizo medianamente bien en la ausencia de Nick Chubb. Fue el running back 19 en toques, el running back 13 en puntos fantasy totales, con solo 4 touchdowns de las semanas 2 a la 17. Hablabas de la muestra de David Njoku, la muestra de Jerome Ford es mucho más amplia, es Claro. básicamente toda la temporada. Pero nadie quiere a Jerome Ford. Cuando realmente los Browns ni siquiera han puesto una fecha posible en la que pueda regresar Nick Chubb. Y no han tomado decisiones de mayor profundidad o sea, siendo tan claro, porque de hecho yo puse a Nick Chubb también en el artículo Uh -huh. de los que tienen su riesgo cocinado Sí, sí, sí. en el ADP, porque también está barato en el caso de que se recupere, pero ese Claro. artículo, que fue el primero que hice de estos, lo escribí antes de que salieran las noticias de que no hay mucho optimismo en la Sí, no. recuperación de Chop. Y normalmente las noticias de las recuperaciones son ultra optimistas. Sí, Entonces, sí, si sí. estás siendo así de pesimista, es que de verdad probablemente ni regrese. Entonces, eso vuelve muy interesante a Jerome Ford, que está todavía 7 puestos en el ranking bueno, en el ADP de running backs Sí. de Nick Chubb, 7 puestos atrás. O sea, al final no hay nadie que le compita mientras no esté Chubb. Es que ese es Y el tema, porque ni siquiera los Browns teniendo información de primera mano sobre la recuperación de Nick Chubb, ¿no?
en un escenario pesimista en el que estuvieran inmersos los Browns, de decir, ok, olvidémonos de Nick Chubb para la primera mitad de la temporada y ojalá que pueda regresar al 80% en la segunda mitad. Ni siquiera en ese escenario, o en el escenario que no regrese Nick Chubb, los Browns hicieron movimientos para reforzarse en la posición, porque Sí, confían totalmente en Jerome Ford, Manza. El totalmente. depth chart es Naheem Hines, Deonte Foreman y Pierre Strong. Y eso que fue un año de que había running backs veteranos disponibles para aventar para arriba. O sea, podían haberse cubierto ahí y no lo consideraron necesario. Exacto. Digo, porque al final de cuentas también volteas a ver, ¿quién te hubiera gustado? Devin Singletary, te pones a Devin Singletary o Jerome Ford, pues me parece que es lo mismo, dándole incluso favoreciendo a Jerome Ford. Zach Sí, Moss, mismo caso. Y no veía a los Browns yendo muy fuerte, apostando muy fuerte por Derrick Henry o por Saquon. Tony Pollard o por Saquon. Eso no hacía sentido. Pero lo de Ford tampoco hace sentido. En estos momentos es muy fácil darle clic a Jerome Ford Sí, en la ronda, ¿qué está? ¿11? sí, hasta un antes dices, no, ya no me lo vayan a ganar. Exacto, totalmente. Digo, a menos que te esperes y en la 10 quieras ir por Jaden Daniels, que hace mucho sentido, y ya en la 11 vas por Jerome Ford, totalmente. Te armas tu equipo titular en las últimas rondas. Bueno, es que puedes hacer un muy buen equipo. O sea, empezando, fíjate, Jalen Waddle, después vas por Chase Brown, después eliges a Jerome Ford, eliges a Jaden Daniels, eliges a Lad McConkey, David Njoku. Estás hecho. Estás hecho. Estás hecho, Mansa. Cambia tus primeras 2 rondas por rondas bajas. O sea, no tampoco, porque son muy importantes esos dos primeros picks. Mansa, hablando un poquito, cambiándole el tema a la conversación y hablando de eso, de trades de tus primeros dos picks, ¿tienes algún jugador o algunos jugadores, ya para cerrar nuestro episodio, Ujú. que estás evitando en los primeros 24 picks en un draft de fantasy? ¿O crees que todos valen la pena y que no, a pesar de que puedan conllevar cierto riesgo, no te importa y lo estás tomando ADP? En los primeros 24 picks, Ujú. te diría que en realidad este año las primeras rondas me están costando un poco. Sí, no está Por, fácil. por ejemplo, me siento, por ejemplo, Drake London, que siento que va a tener una Ya, gran temporada. sí. eh, pues está, o sea, está demasiado sobrehypeado su ADP. O sea, no hay El manera ADP de que lo supere. Está en su se está techo saliendo de absoluto. control. Se está saliendo de control el hype de Drake London, sí. Sí, sí. Y digo, un poco afuera de los 24, pero Ujú. pegadito. La verdad me está costando trabajo y veo mucha gente muy emocionada con Derrick Henry. Me cuesta trabajo pensar, no sé, me da miedo que no vaya a tener el volumen que necesita. Yo no quiero spoilear nada, pero en las predicciones locas de Mansa en el Draft Kit, si no lo han adquirido, vayan a adquirirlo y váyanse directo a la página de predicciones locas, a la sección donde están las de Mansa. Y hay una predicción loca de Derrick Henry bastante interesante. Vayan, léanla y luego le escriben a Mansa para que les justifique su predicción loca y que puedan entrar en debate respecto de Derrick Henry. Sí, Sí. a mí también me preocupa un poco Derrick Henry. Creo que por donde se está yendo, estoy más en el barco de Derrick Henry de lo que estaba en otros años. Al menos quiero verlo de esa manera. Pero sinceramente prefiero a un wide receiver que a Derrick Henry en ese mismo rango. Sí, de acuerdo. Y luego también algo que me pasa es como que en general se están yendo tan rápido algunos wide receivers Sí. que, que luego ya en la segunda ronda es como que los de la tercera se subieron ahí. Sí, es una Entonces, locura. Pero entonces se vuelve difícil. yo tengo la teoría, Mansa, de que más que ningún otro año vamos a ver una modificación en tendencia de esta avalancha de wide receivers. Es decir, si contrastamos el ADP que tenemos en lo que llevamos de junio al que vamos a tener a finales de agosto,
va a ser bien diferente, porque en estos momentos los ADPs tienen mucho de best ball incluidos. Sí, es verdad. Ese es al menos lo que yo tengo teoría. Digo, estoy de acuerdo que sí vamos a tener unas primeras 2, 3 rondas totalmente dominada por wide receivers, pero hay cosas que no hacen sentido. Derrick Henry Sí, en tercera, Joe Mixon en quinta, Isaiah Pacheco finales de cuarta. O sea, es increíble que esta avalancha de wide receivers esté empujando a los running backs a esos rangos. Y también tengo otra teoría que no sé si tú coincidas, en que quizá la tendencia en ir zero running back o en ir tan fuerte por wide receivers te va a forzar a ir con la marea. Este año no me parece que sea un año ideal para llevar la contraria e ir por running backs tan temprano, porque vas a quedar con mucha diferencia de wide receivers. Tu wide receiver 2, probablemente si esta vorágine y avalancha de wide receivers sigue, si vas por running backs temprano, tu wide receiver 2 va a ser alguien que esté fuera del top 36. sí, sí, eso sí es verdad. Pero también si vas por puros wide receivers con la marea de que todo mundo se está yendo con wide receivers, también es que, bueno, no sé. Esta semana, de hecho, Serge y yo hicimos un mock en el que estábamos los dos en el 6 y el 7 en Ok, medio, y la misión era, Serge iba zero running back y yo ok. iba de viejito tradicionalista con De dos running robust, backs, ok. luego ya empezar a construir. Ujú. Y sí, o sea, mi running back uno, la verdad es que al final, digo, mi wide receiver uno, al final como que ahí medio lo fui salvando, pero, o sea, me pasó que desde la ronda 2, porque en la ronda uno me llevé a Villan, Ok. y en la 2 me prefería llevar un wide receiver porque decía, es que ya se fueron todos. Si no agarro un wide receiver aquí, ya no voy a tener un wide Sí, receiver porque uno. en la vuelta, o sea, en la posición 6-7, en la vuelta estás hablando de wide receivers, o sea, ya ni siquiera Waddle, Chris Waddle Olave. es, Waddle es Eh, tu esperanza ahí, porque ya no hay, o Ese es sea, el ya tema. no Digo, llega. Davante Adams, si bien te va. Davante Adams estaba ahí. De hecho, yo estaba pensando en Davante Sí, Adams, porque tenía enfrente a mí a Davante Adams, Drake London, pero ya tenía Villan. Y, y dije, bueno, a ver, mi misión es, tengo que agarrar dos running backs. Entonces acabé agarrando ahí a Achan, al cual le tengo mis dudas, ok. porque lo van a usar igual que el año Sí, yo pasado. también. Y Ujú. está carísimo, pero, Sí. pero pues ya a la vuelta, pues mi wide receiver uno fue Michael Pittman, y que no está mal, pero, o sea, yo Pues no, siento que pero si logras que en las dos primeras rondas tus dos running backs sean top 4, ok, llévate dos, ok. ¿no? Y ya O sea, tú después te estarías un armas poco más dispuesto, pensando en la parte final en la de parte draft este final. año, de ir por Sí, un Jahmyr Gibbs, Jonathan Taylor ándale. o algo así. O haz de cuenta, si por ahí del 6-7 logras armar un Villan Kyren Williams, ¿No me te voy preocupa contento. Karen Williams? ¿Tampoco? No, No, no yo creo mucho. que, Ok. o sea, sé que hay un gran factor de riesgo, Sí. pero estoy dispuesto a tomarlo. Y, y ya de ahí armarte wide receivers, pero si ya tienes que empezar a rascarle a un, muy necesito otro running back para aprovechar que nadie los está tomando, pues después te van a atorar. Sí, Entonces, totalmente. Digo, hay creo que manera de hacerlo. O sea, al final de cuentas hay sí. manera de ir al principio por running backs y después tendrás que elegir muy bien a A tus Lad wide McConkey. receivers. A Lad McConkey, por ejemplo, ¿no? A Luke McCaffrey, al último. Exacto. A Mari Cooper puede ser otro que te puede solventar la posición de wide receiver 2 de alguna manera. Sí, tal Malik cual. Neighbors, George Pickens, por ejemplo. George Pickens, sí, se me hace Pensando muy en buen. quién pudiera ser tu wide receiver uno, si acaso DJ Moore llegara a caer a la tercera ronda, Sí. porque está en la comunidad este pensamiento que sí, está muy condensado la situación del juego aéreo en los Bears y DJ Moore no va a tener tanto volumen como el año pasado, pero también DJ Moore va a estar en una de las mejores situaciones en las que ha estado en toda su carrera. O sea, Entonces, los Bears van a ser otro animal muy diferente. totalmente, totalmente, sí, así es. Mansa, pues ahí está. Hablamos de todo un poco, League Winners que ni se imaginan, un poquito de estrategia al final. Cuéntenos ustedes qué les gusta de estrategia este año, con cuál se sienten más cómodos. Si tienen algún otro League Winner que no mencionamos, déjenlo en los comentarios.
aquí en YouTube o en Spotify. Creo que Apple todavía no permite. No, Apple también permite comentarios. También déjenos ahí en Apple Podcast su comentario, donde sea que nos escuchen. Mansa, un placer y muchísimo, muchísimo éxito en el Scott Fish Bowl en Barcelona. Muchas gracias, Mau. Igual, me va a dar mucho fomo no estar aquí en el pinche gringo y no meterme a invadir la cajita de Barbie de la fiesta de al lado. Pero, pero pásenla muy bien. Ahí les mando buenas vibras a todos para el draft de aquí. Sí, igual a todos en España, que sea un gran evento. Saben que se les quiere mucho a la comunidad. Gracias por todo ese apoyo siempre. Y gracias a Mansa, que pues su mudanza abrió la posibilidad de hacer el Scott Fish Bowl allá y ha sido un paso importante en el crecimiento de la comunidad de hispanoparlantes en Fantasy. Así que felicidades, Mansa, de verdad. Y todo va a salir increíble. Se la van a pasar muy, muy fregón. Nos comparten fotos, videos ahí en redes sociales. Y si estás en España, estás cerca de Barcelona para esas fechas, no te lo Dense puedes la vuelta. perder. Sí. Mansa, te mando un abrazote. Igualmente, Mau. Muchísimas Venga. gracias. Saludos Muchachos, a todos. pues ya saben, manténganse al pendiente de todo el contenido. Suscríbanse al podcast si aún no lo han hecho. También al canal de YouTube M Gutiérrez NFL. Activen las notificaciones. Compartan con quien sepan que les puede interesar este podcast. Así que, pues nada, nos vamos. Muchas gracias. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue El Estadio Fantasy Podcast.